El diezmo en la Biblia, parte 1 y parte 2. Parte 1 corresponde al Antiguo Testamento y parte 2 al Nuevo Testamento. Este tema ha sido muy controversial, por lo cual vamos a presentarlo en dos partes porque es muy amplio. Y cabe destacar que vamos a colocar son los versículos para que se defienda la misma Biblia y aclares cuáles son los versículos que corresponden a diezmo, a primicia, a ofrenda y cuáles son versículos que corresponden únicamente a prosperidad, bendición, abundancia. Diferentes formas de llamar a lo bueno que tiene Dios para entregarnos a nosotros. Comenzamos el diezmo en la Biblia, parte 1, Antiguo Testamento. Esta introducción la vamos a hacer tomando el concepto muy sencillo del diezmo. El diezmo es el 10% de todo lo que representa ingresos. Esto incluye hasta los que no se encuentran en la Biblia, ¿sí? Un ejemplo, tarjetas de crédito, las TDC. Las TDC de los bancos, este dinero procede de un capital de una empresa constituida y posee por lo general un nombre de un banco. La Biblia indica que el talento debió entregarlo a los banqueros para que generara intereses. Aclaro, en este momento intereses es un ingreso, es decir, si usted tiene intereses en su cuenta, en su inversión, en su tarjeta de crédito, intereses devueltos por pronto pago, representan un ingreso, eso se diezma. Continúa con la lectura. Esto es un ingreso del cual debe diezmarse. Me refiero a las TDC, a los intereses en una cuenta, también a los intereses de las TDC, como los descuentos de devoluciones, se deben diezmar, lo cual expondré en otro tutorial. En este momento comenzaré tomando los versículos más conocidos por los que leen la Biblia, escuchan enseñanza, y toda persona que desee saber sobre este, sin importar la edad, es de gran importancia. También tomaré los versículos que anteceden a los versículos más conocidos para aclarar este tema tan controversial. El primer ejemplo bíblico, Caín y Abel. Génesis 4, 1 al 5. Este ejemplo ha sido tomado muchas veces, pero vamos a tomar desde el versículo 1 para saber qué realmente fue lo que Caín y Abel efectuaron. Una ofrenda, un diezmo, una primicia, que lo diga la misma Biblia. Versículo 1. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Y después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor, voy a acotar en esta parte, al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Repito el versículo 3. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Continuamos, versículo 4. Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores de entre ellas. Más adelante, en la lectura podrán ver que el Señor aclara que le dan lo mejor. Lo verán. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículos 3 y 4 hay una palabra clave: ofrenda. Continuamos la lectura. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Tercer versículo aclara muy claramente la palabra ofrenda. Prosigo con la lectura. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Segundo ejemplo,
Melquisedec bendice a Abraham. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Versículo 17. Cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19. Bendijo así, bendito sea Abraham, el Dios, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham todos los diezmos. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí aclaro, este señor Melquisedec le dio a Abraham una bendición, exaltó al Dios como Altísimo, Creador, y también aclara que colocó a sus enemigos en las manos de Abraham. Más adelante podremos ver cómo en Malaquías Jehová se llama Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová colocó en las manos de Abraham a sus enemigos porque es un fiel y es mixta aparte. Adicionalmente cumple otros principios que no se pueden obviar. Más adelante serán mencionados algunos de estos. Coloco una nota. Nota, se hace referencia en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 10, los diezmos entregados por el mismo patriarca Abraham. El tercer ejemplo, Dios se le aparece a Jacob en Betel. Después del encuentro, pacta que diezmaría de todo. Génesis 28, del versículo 10 al 22. Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán. Versículo 11. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel lugar que había puesto como cabecera y allí se acostó para dormir. Y entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo tocaba el cielo, y veía los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Versículo 13. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: yo soy el Señor tu Dios, tu Padre Abraham, de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac, y a ti y a tu descendencia le daré la tierra donde ahora estás acostado. Versículo 14. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente, el oriente, hacia el norte, el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y no te dejaré ni en un momento. Y hago un comentario. Los anteriores versículos hablan de un sueño, de un lugar, una escalera. Todo hijo de Dios que tiene una relación con Dios, que diezma, lee la Biblia, cumple principios,
en su conducta, como más adelante se han mencionado algunos, Dios le habla. Él habla por sueños. Y tengo fe la experiencia que habla por sueños e incluso le habla a personas que no son cristianos. Pero Él habla, Él sabe cómo hacer. Cierto pastor un día dijo en una prédica que el Dios nos hablaría, así sea por las mismas piedras. Se acercó a mí una persona que no es creyente en Dios y me dijo su sueño, pensando que no se cumpliría. Más adelante, en un tiempo, un pastor ministró dándome libramiento, Dios, por medio de él, del sueño que había tenido esta persona. Dios habla y sabe cómo hacernos llegar el mensaje que Él desea, nos protege. Continúo, porque con este sueño yo entiendo que es verdad lo que le dijo a Jacob. Versículo 15, date cuenta que yo estoy contigo, que te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta promesa no es solo para Jacob, sino también para nosotros. Y para mí es una promesa, particularmente, pues el compromiso de la palabra de Dios. Y si Él hoy dijo, Él lo hará. Versículos 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente en este lugar, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. A veces hay personas que no saben que Dios está con él, pero siempre está con el que lo buscan o familiares que oran por ciertas personas. Y Dios está ahí, Dios envía a sus ángeles, Él no nos ha dejado solos. Continuamos, versículo 17. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué fuerte es cuando nosotros conocemos a Dios. Incluso hay personas que tienen ciertos encuentros fuertes, otros sobrenaturales. Otros muy sencillos, fácilmente llegan a Dios porque hay personas que oran para que lleguen con lazos de amor, misericordia y se arrepientan de su pecado. Dios sabe cómo va a tratar con cada quien. Continuamos, versículo 18. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto en la cabecera. La levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A este lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer lugar de la ciudad, de esa ciudad era Luz. Allí Jacob hizo este voto, si Dios me acompaña, me protege en este viaje que ahora hago y me da pan para comer y ropa para vestir y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Versículo 22. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. O sea, hasta este momento reconoce él que el Señor será su Dios. Le dice, a partir de este momento, como sabemos, Jacob viene de la descendencia de Abraham, practicantes de la fe en Dios, de Isaac, practicante de la fe en Dios, pero en este momento dice que será mi Dios, el Señor será mi Dios, en el versículo 21. Es importante aclarar esto. Debe recibir una remuneración por el trabajo en el tabernáculo. Este es el cuarto ejemplo y aquí se toman en cuenta los levitas. Deben recibir una remuneración por el trabajo en el tabernáculo.
El versículo B de Tabernáculos, Números 18, 20, 24. El Señor le dijo también a Aarón: tú no recibirás ningún terreno en propiedad, ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción, tu propiedad. Versículo 21. Los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 22. Pero los hijos de Israel no deben acercarse más al tabernáculo de reunión para que no carguen con ese pecado y mueran. Aquí muy claramente Dios enseña que Él es el que pone el oficio, el cargo, el ministerio a ejercer, y actualmente sigue siendo lo mismo. El que coloca a Dios, Dios lo respalda, Dios lo prepara, Dios lo capacita, Dios le da los recursos materiales, financieros, económicos y de toda índole, así como capital humano, para ejercer lo que Dios le ha mandado. Proseguimos con la lectura. Versículo 23. Serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo de reunión, y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Vemos que Dios coloca el ministerio, la ocupación o el oficio en su casa o en su plan divino, y la responsabilidad de los levitas con respecto al pueblo. Cuando se coloca a una persona a ejercer un oficio y está colocada por Dios, debe saber que esto es responsabilidad, no solo con las personas, sino con el pueblo enteramente. Debemos cuidarnos, debemos orarle a Dios para saber cómo conducirnos. Nos podemos olvidar o equivocar en un pasado o un presente, pero Dios rehace las cosas y las rehace nuevas, no solo para el pasado, sino cada día. Nos cambia para que podamos ser perfecta imagen y semejanza a su Hijo y tener la mejor presentación. Recordemos que ante el mundo somos carta leída, no solo ante el mundo externo, sino también ante los congregantes, nuestros familiares, y el que nos cambia es Dios. Proseguimos. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, los levitas. No poseerán ninguna propiedad entre los hijos de Israel. Versículo 24. Porque a ellos les he dado como herencia los diezmos de los hijos de Israel. Me presentan como ofrenda. Porque a ellos les he dado herencia los diezmos de los hijos de Israel. Me presentan como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán ninguna propiedad. ¿Dónde llevar los diezmos? El quinto ejemplo resalta dónde llevar los diezmos y ofrendas. Deuteronomio 12, 5 al 14, versículo 5, sino que buscarán el lugar que el Señor tu Dios escoja entre todas las tribus para poner allí la residencia de su nombre, y allí acudirán. No es donde el vecino, no es donde la persona necesitada, es donde Dios ha determinado que te vas a congregar. Es el lugar donde debes diezmar. Y si no te estás congregando, también hay ministerios radiales, también hay ministerios que colocan su información por internet, por diferentes medios. Proseguimos, versículo 6. Para llevar sus holocaustos y sacrificios. Aquí resalto la palabra diezmos.
Prosigo, ofrendas elevadas, sus votos, ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Aunque me menciona ofrenda, hago es resaltar en lo que os sombrear lo que es la palabra voluntaria, primicia, diezmo y llevar. Debemos llevar voluntariamente nuestros diezmos y primicias. Aquí aclaro, voluntarias. Proseguimos, versículo 7. Allí también comerán ustedes y su familia delante del Señor tu Dios, y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que el Señor su Dios les haya bendecido. Muy clara la orden. Dios nos manda a que disfrutemos. Retrocedo, también comerán y su familia y Dios, y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que el Señor su Dios le haya bendecido. Si Dios nos dice, disfruta, toma lo que Dios te da de su mano, porque ¿dónde viene nuestra paga, nuestra retribución, nuestras bendiciones? Del que nos creó. Sencillo. Así es. Proseguimos, versículo 8. No harán nada de lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, porque hasta el momento no han entrado al reposo y a la tierra que el Señor su Dios le da. Versículo 10. Pero cruzarán el Jordán y habitarán en la tierra que el Señor su Dios le da como una herencia, y Él los hará reposar de todos sus enemigos que los rodean, y vivirán tranquilos. Ciertamente, aquí el versículo dice, pero cruzarán el Jordán. Se pasan por pruebas, situaciones, circunstancias, dependiendo cómo cada quien lo determine nombrar. Y habita, y me agrada mucho aquí esta palabra que destraba, y habitarán en la tierra que el Señor su Dios les da como herencia. No le dice que no van a habitar, no les dice nada negativo, dice, pero cruzarán y habitarán en la tierra que el Señor su Dios les da como herencia. La palabra de destrave, una confesión positiva que anima. Nuestras palabras tienen poder. Nos los enseña la Biblia para derribar, para destruir, para plantar y para edificar. Aquí este Señor planta, edifica, les afirma en su palabra que llegan hasta nuestros oídos, nuestras mentes, en los seres humanos que van a cruzar. Le está implantando el carácter. Al repetir algo muchas veces se vuelve una realidad. Cuando meditamos en nuestro sueño, la palabra nos manda a rumiar para ello. Si meditamos en que nos va a ir bien y cumplimos lo que Dios desea, nos va a ir bien. Proseguimos la lectura, versículo 10. Y Él los hará reposar de todos los enemigos y vivirán tranquilos. La Biblia nos manda a meditar. Nos enseña que el que está en paz con Jehová, aun sus enemigos hace estar tranquilo. En la Biblia, en la iglesia, me enseña que hay tiempo para todo, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír. Hace una serie de especificaciones. Hay tiempo para estar en paz con los enemigos. Pero si aspiras y deseas estar en paz con los enemigos, ocúpate de estar en tiempo con Dios. Y Dios sabrá cómo hará. Pero si deseas estar todo el tiempo en un conflicto, te sugiero que busques mejor a Dios, y Dios sabe hacer las cosas bien, aunque la Biblia nos enseña que todas las cosas nos ayudan bien, no son solo las malas, son las buenas,
y las mejores. Aún si una persona tiene que esperar a que caiga un conflicto para buscar a Dios, Dios siempre está ahí. Él clama a mí, yo te responderé y te ayuda a atravesar todas tus circunstancias, pero mucho mejor es vivir meditando la palabra, rumiando la palabra, escudriñando la palabra. La Biblia es el mejor antídoto para todo. Proseguimos, versículo 11. En el lugar que el Señor su Dios escoja para poner allí su nombre, llevarán todas las cosas que yo les mando: holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, lo mejor de los votos que hayan prometido presentar. Aclaro su resalto o sombrero, diezmos, ofrendas, pero esta parte me queda excelente resaltarlo, porque Caín dio lo mejor y lo más gordo. Caín no dio lo mejor, fue Abel. Lo mejor de los votos, de lo que prometió presentar al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Presentó lo más grande, lo más gordo, lo mejor. Proseguimos, versículo 12. Y se regocijarán delante del Señor su Dios, usted y sus hijos, hijas, siervos y siervas, y los levitas que habiten en sus poblaciones, ya que ellos no tienen ninguna propiedad entre ustedes. Y tengan cuidado de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar. Anteriormente se hace una acotación que es donde el Señor manda que se deban llevar lo que le pertenece a Dios. Y aquí nos vuelve a reiterar: ten cuidado de no ofrecer sus holocaustos en cualquier lugar que vean. Es donde Dios ha determinado. Versículo 14, sino que deben ofrecerlos en el lugar de las tribus que el Señor escoja. Allí cumplirán todo lo que yo mando que hagan. Proseguimos con el siguiente ejemplo, el sexto ejemplo. La ley del diezmo, Deuteronomio 14, 22 al 29. Cada año deberá presentar sin falta la décima de todo el grano que tu campo produzca. Versículo 23. Y esa décima parte del grano de tu vino, de tu aceite, las primicias de tu rebaño y ganados, las comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que escoja como residencia de su nombre, para que aprendas a tener siempre al Señor tu Dios. Nos vuelve a hacer la acotación, pero aquí hay una parte muy importante. Cada año deberás presentar la décima parte, es decir, el diezmo. Y esa décima parte de tu grano, de tu vino, tu aceite y las primicias. Aclara, décima parte diezmo, la primicia. Y será delante del Señor, y también dice que comas delante de Él para que le temas, o sea, tenlo presente. Cuando vamos a comer debemos invocarlo, debemos orar los alimentos, darle gracias por el pan de cada día que nos da. Él se agrada de las personas agradecidas. Debemos cumplir con la parte económica, pero también con esta parte. Wow, qué tremendo cuando el Señor trabaja. Proseguimos. Versículo 24. Si el Señor tu Dios te bendice, pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa décima hasta el lugar donde el Señor tu Dios cogió como residencia de su nombre. Entonces pasamos al versículo 25. Entonces venderás la décima parte del dinero de la mano y presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Actualmente las iglesias no necesitan ganado, no necesitan
el vino recién hecho, aunque sí se usa para lo que es la Santa Cena, pero principalmente debemos acotar que actualmente se mueve una moneda. Estas personas presentaban cuánto vale un animal, cuánto vale el fruto. En la antigüedad se presentaba mucho dinero y actualmente lo que Dios nos exige es la décima de todo, la primicia, la ofrenda. Y vaya que el pueblo de Dios tenía muchísimas ofrendas en el anterior tiempo. Proseguimos. Versículo 26. Ese dinero podrás también comprar de lo que desees, vaca, oveja, vino, sidra, cualquier otra cosa que desees, y lo comerás delante del Señor. Tu familia se regocijará. O sea, actualmente, después de apartar el diezmo y presentarlo a la iglesia, los que van con familia pueden pasar un tiempo, esparcirse, divertirse, comer juntos, bien sea en el hogar, los que tengan también para ir a un restaurante, no está mal. Yo dije, Dios nos manda a regocijarnos, a que disfrutemos lo que hemos trabajado. ¿Cómo Dios lo va a proveer? Eso solo lo sabe. Yo lo único que puedo decir, que recuerdo muy claramente en este momento, es que un pastor estaba dando una prédica y yo estaba haciendo oficios. Y yo recuerdo cuando estoy escuchando, haciendo mis cosas, que él deseaba salir de vacaciones con sus hijos y su familia. Y él se lo pidió a Dios. Y Dios sobrenaturalmente movió a una persona con el monto del dinero que necesitaba. Aún esos regalos así, debes diezmar. Pide siempre más de lo que necesitas. Nunca pida lo exacto. Nuestro Dios no es un Dios exacto. Proseguimos. Versículo 27. No desampares al levita que habite en tus ciudades, pues ellos no comparten contigo ninguna heredad. Versículo 28. Aquí viene otro diezmo. El anterior era cada año. Vamos a ver en el versículo 28. Cada año, 3 años cumplidos, sacarás todo el diezmo de tus productos aquel año y lo almacenarás en tus ciudades. Proseguimos. Versículo 29. Como los levitas no comparten contigo ninguna heredad, podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos. Repito, podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos. Lo mismo que los extranjeros, los huérfanos, las viudas que hay en tus ciudades. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Repetimos, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. No. Comentario. Se resalta los diezmos. Uno se presentan cada año y uno se presenta cada 3 años, ayudando a las personas, y manda a comer delante de Dios después de diezmar. El séptimo ejemplo, los primeros frutos de la 10ª parte, su pueblo, su posesión. Deuteronomio 26:8 al 19. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y con señales, portentos y que causaban terror. Versículo 9. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Por eso ahora vengo aquí con los primeros frutos de la tierra
que tú, Señor, me diste, todo eso lo pondrás delante del Señor tu Dios, y delante de Él te postrarás. No solo nos dice que presentar los frutos, sino que nos postremos. ¿Qué áreas de nuestra vida debemos postrar al Señor? Eso solo lo sabes Dios y tú. Y si no te has dado cuenta, porque a veces hay personas que hacen cosas y dicen, ¿por qué hago esto? Porque otra vez solo colócalo todo en las manos del que todo lo puede. Él dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y dice, mas para los hombres imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Él es el Dios de lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, y yo tampoco, Él sí lo puede hacer. Continuamos. Versículo 11. Después de eso, tú y tu familia y los levitas extranjeros que convivan contigo harán fiesta por todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado. Versículo 12. Cuando el Señor en el año tercero, que es el año del diezmo, que haya apartado la décima del fruto, repartirás entre todos los levitas huérfanos y viuda haya en las aldeas, para que coman hasta quedar satisfechos. Este es un diezmo aparte, el cual actualmente podemos decir que no ha sido exigido por la iglesia practicarlo, pero sí reconocemos que hay un Dios que toca los corazones, que hay un Dios que nos pone el querer como el hacer en las personas que debemos ayudar. Siempre debemos pedirle dirección a Dios a quienes vamos a ayudar y cómo los vamos a ayudar para no ser tropiezos. Muchas congregaciones que he conocido imparten y ayudan a huérfanas, levitas, a diferentes personas, pues personas que están al servicio en la iglesia, y las iglesias le pagan. Hay otras iglesias que ellos dependen netamente de Dios, pero Dios es fiel, porque el que le trabaja a Dios, Dios paga, y paga muy bien, en su voluntad y en su tiempo. Proseguimos, versículo 13. Entonces dirás delante del Señor tu Dios, todo lo consagrado a ti lo he sacado de mi casa y se lo he dado a los levitas y extranjeros y a los huérfanos, a las viudas, conforme a todo lo que me has mandado. No he desconocido tus mandamientos ni los he olvidado. Versículo 14. No comí nada de ello mientras estuve de luto, ni lo consumí mientras estaba yo impuro. Tampoco ofrecí nada a ellos, a los muertos. Más bien, mi Señor y mi Dios, he obedecido tu voz y he cumplido con todo lo que me has mandado. Dígnate asomarte desde el cielo, desde tu santa mansión. Bendice a Israel, que es tu pueblo. Bendice la tierra que nos has dado, tierra que fluye leche y miel, y como lo juraste a nuestros padres. Qué tremendo. Subrayé este versículo 13 a su inicio y le puse 2 puntos. Porque todo esto que está aquí nos enseña que debemos reclamar, pero reclamar no de pelear, sino de recordarle a Dios que Él hemos cumplido, y no ha sido por nuestra fuerza, sino con las de Él, y que Él solicitar de Él, mejor dicho, su bendición. Proseguimos, versículo 16. Este día el Señor tu Dios te manda que cumplas estos estatutos y decretos. Ten cuidado de ponerlos por obra con todo tu corazón y toda tu alma.
Versículo 17. En este día declararás solamente que el Señor es tu Dios, que andarás en sus caminos y cumplirás sus estatutos, mandamientos y decretos, y obedecerás su voz. Este día el Señor declara que tú eres su pueblo, su posesión exclusiva, tal como te lo ha prometido. Así se cumplen todos sus mandamientos. Versículo 19. Y exaltado sobre todas las naciones que Él ha creado, para que sean un pueblo santo al Señor tu Dios, digno de alabanza, renombre, gloria sobre lo como Él lo ha dicho. El octavo ejemplo, el diezmo de los diezmos. Si me ofrecen lo mejor, sería Número 18, 25 al 32. El Señor habla a Moisés en el versículo 25. Y en el versículo 26 habla con los levitas y diles: cuando ustedes reciban de la mano de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mecida. Versículo 27. Esta ofrenda se le acreditará como ofrenda de grano de la era, como producto del lagar. Versículo 25. Así que también de todos ustedes me presentarán una ofrenda de diezmo que reciban de los hijos de Israel. De esos diezmos darán al sacerdote Aarón la ofrenda que me corresponde. Es decir, ninguna persona está exenta de dar diezmo. Aún los que reciben dinero del pueblo de Dios, los que los toca Dios para ayudarlos, de eso también se diezma actualmente. Versículo 29. Toda ofrenda que consagren para mí debe ser lo mejor de los dones que reciban. Lo repito. Versículo 29. Toda ofrenda que consagren para mí debe ser de lo mejor de los dones que reciban. Versículo 30. Y diles también cuando ustedes los levitas me ofrezcan lo mejor de los hijos de Israel, se les acreditará como producto de la era y podrán comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar, pues es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Versículo 32. Si me ofrecen lo mejor, no incurran en ningún pecado, no contaminarán la ofrenda santa de los hijos de Israel, tampoco morirán. El noveno ejemplo, diezmo de la tierra y de animales. Levítico 27, 30 al 34. El diezmo de la tierra, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda sagrada al Señor. Versículo 31. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. El diezmo de la vaca, de la oveja, es decir, de todos los animales que pasan bajo la vara, será consagrado al Señor. Versículo 33. No se verá si el animal es bueno o malo, ni cambiará por otro animal. En caso de cambiarlo, tanto el primer animal como el dado a cambio quedarán consagrados y no podrán ser rescatados.
Es decir, lo que se entregó en las manos del Señor, ya eso es de él. Pero si no deseaba entregar el animal como rescate, el monto del animal más la quinta parte debía entregar en dinero. Estos son los mandamientos que el Señor Dios dio a Moisés en el monte Sinaí para los hijos de Israel. El Antiguo Testamento es reflejado como un mandamiento. El 10º ejemplo, Crónicas, segundo libro de Crónicas 31. Vamos al versículo 4. Además, ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Versículo 5. Cuando se dictó, fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias, grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Llevaron gratuitamente, abundantemente los diezmos de todas las cosas, no de una parte, de todo lo que percibimos como ingresos se diezma. Versículo 6. También los israelitas, los habitantes de las ciudades de Judá, dieron de las ovejas diezmos, de la vaca, y presentaron los diezmos, los santificados y de todo lo que había prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones. Es decir, fue abundante. Versículo 7. Comenzaron a formar aquellos montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. 8º versículo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Siempre que se recibe un diezmo, hay que bendecir a las personas. Hay iglesias que practican y tienen su lugar de recolección de diezmo y ministran a las personas. Hay iglesias que en el servicio oran y después hacen la recolección del diezmo. Algunas se da una enseñanza, pero al final siempre hay que emitir una bendición hacia la persona. Versículo 9. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Versículo 10. Y el sumo sacerdote Zacarías de la casa Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado. Es decir, hubo mucho para ellos y no ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado. Mira, se refleja que el que da semilla al siembra, dan pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Dios bendice a su pueblo para que su pueblo cumpla con el diezmo, la ofrenda, la primicia. Todo lo que percibimos viene de su mano. Versículo 11. Entonces Ezequías ordenó que se preparara espacio para ellas en el templo del Señor. Así se hizo. Versículo 12. Allí se almacenaron fielmente las primicias, los diezmos y las cosas consagradas, y como principal encargado de todo ello se puso al levita Conanías, y Simei, su hermano, fue nombrado su ayudante. Vamos a ver que siempre Dios coloca personas para dirigir su obra. El 11º ejemplo es Malaquías 3:5 al 12. Lo tomo desde el 5 para nombrar ciertas cosas que no se suelen nombrar en el diezmo, pero son importantes. Como anteriormente estuve hablando de la viuda, del huérfano, del levita, pero no lo hablé por mi cuenta, sino que la Biblia lo reflejaba.
Y las cosas que más o menos me acordé que venían a memoria de lo que he visto, he nombrado. Entonces tomé esto porque es importante señalar esto que les voy a nombrar, versículos de Malaquía 3:10 del 5 al 12. Versículo 5, el Señor de los ejércitos ha dicho, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio